Buenas tardes. Vale. Muy buenas tardes, más bien ya noches. Pues nada, en primer lugar agradeceros la presencia y el que nos hayáis querido acompañar aquí esta tarde. Hoy tenemos una cita con la historia de nuestra cofradía, con la historia colorá. Gracias a nuestro hermano Mariano García Consuegra, hoy podremos escuchar una charla titulada Iconografía, origen y devoción del Cristo de la Columna. Mariano es doctor en Historia por la Universidad de Castilla-La Mancha y especialista en estudios sociales de la población. Su participación asidua en congresos y seminarios, junto a sus libros escritos y publicaciones mensuales en el periódico local de Las Tablas de Daimiel, hacen que podamos ver en estos los distintos avances de sus investigaciones. En esta ocasión se une sus inquietudes con la historia como con la tradición de familia colorá tan fuerte que lleva en la sangre desde que nació. Con su bagaje académico y con esa gran ilusión que le despierta la historia de los colorados, hoy nos hará disfrutar, pero sobre todo nos sorprenderá. Al finalizar, se abrirá una rueda de preguntas para cualquier duda que nos pudiera surgir. Y sin más dilación, os dejo con el protagonista, que hoy, antes de acabar mi intervención, me gustaría agradecer de antemano siempre la buena disposición que tienes con la cofradía. Mariano. Muchas gracias. Todo tuyo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Agradecer en primer lugar a Carlos Fernández de Marcos y a toda su junta directiva el haberme invitado a dar esta conferencia para explicarles a ustedes las investigaciones que he podido realizar respecto a nuestra cofradía del Santísimo Cristo de la Columna y Nuestra Señora de Amargura. También saludar a todos ustedes interesados en la Semana Santa de Daimiel y sobre todo en conocer algo más sobre la iconografía, origen y devoción de nuestro Cristo de la Columna. Como no podía ser de otra manera, debemos comenzar esta charla sobre la imagen de nuestro Cristo con la música de flagelación del maestro Martín Picarrón, que como todos ustedes saben, se interpreta a la salida de la imagen del Cristo de la parroquia de San Pedro la noche de Jueves Santo por la noche. Esta charla realmente comenzó a prepararse hace tiempo, coincidiendo con el 75 aniversario de la procesión, de la primera procesión de la actual imagen del Cristo de la Columna en Daimiel. El que sea el 75 aniversario, el 65 o el 80, es lo de menos para explicar la génesis en torno a la imagen. Estos actos que organizó la Junta Directiva dirigida por Manuel Aguirre, al cual agradezco su colaboración, igual que a todas las juntas directivas que les han antecedido, porque realmente si llegamos aquí ha sido por el trabajo que año tras año ha realizado las personas que se han puesto al frente de nuestra hermandad. Coincidiendo con los momentos de COVID
y tratando de capear esos malos tiempos, pues la cofradía realizó una serie de actos, como eran las migas solidarias, como fue un reportaje fotográfico a cargo de José María Cencerrado, como fue un logotipo a cargo de Raúl López, como fue un Vía Crucis extraordinario, es decir, como fue la edición de unos pequeños ejemplares sobre la historia de la hermandad, es decir, que la hermandad está en movimiento y precisamente si algo ha caracterizado a estas juntas directivas ha sido su capacidad para ir hacia adelante. A veces, y sobre todo en estos tiempos, pecamos de copiar y de dar por bueno todo lo que copiamos, haciendo lo que popularmente se conoce como refritos, cuando a veces conviene releer la historia y ver si realmente lo que damos por cierto es así o no es así. Ese es el caso que nos ocupa. Perdón. Normalmente nos referimos a la hermandad del Cristo de la Columna, que tiene su origen en la hermandad de la Vera Cruz de Daimiel, como la más antigua de la localidad, cuando es un extremo que hay que poner en cuestión. Las hermandades de la Veracruz, como la mayor parte de las procesiones, de las hermandades pasionarias de la localidad, surge en el siglo XVI a consecuencia de Trento. La Iglesia debe reaccionar con la Reforma, principalmente impulsada por Lutero en el llamado protestantismo, y entonces decide, en un pueblo iletrado con más del 90% de población analfabeta, que dejaba de ir a las iglesias, en cierta parte por el exceso que cometía la propia institución religiosa. La Iglesia, a partir de Trento, decide que debe salir a la calle. Si el fiel no va a la Iglesia sale a la calle. La Eucaristía abandona el altar y va a la calzada. Y qué mejor manera que hacer Eucaristía, como hacemos cada Semana Santa con las procesiones. La primera procesión que surge, la primera hermandad, es la hermandad de la Veracruz. No solamente surge en Daimiel, sino en más lugares. Hermandad de la Veracruz, que significa hermandad de la verdadera cruz de Cristo. Por eso muchas de ellas realmente lo que llevan es un crucifijo. También llevan Cristos atados a la columna, y ahora lo veremos. Sin embargo, no es el caso que nos ocupa. Estas hermandades de la Veracruz se asociaron con hermandades de flagelantes o disciplinantes. Entonces se entendió que el Calvario que Jesús sufrió antes de su resurrección lo debía sufrir el ser humano, y entonces comenzaron las procesiones en la cual los penitentes se iban azotando hasta llegar a unos extremos realmente escatológicos. Esta hermandad de la Vera Cruz de Daimiel se mantuvo durante bastante tiempo, si bastante tiempo lo podemos considerar siglo y medio, hasta que llegado el siglo XVIII, hasta que llegado el siglo de la luz, el triunfo del racionalismo por un lado y por otro lado el hartazgo de la sociedad por ver estas representaciones que en lugar de causar el afecto del público causaba desprecio, y no solamente producía rechazo, esos espectáculos tan escatológicos que a veces acababan no con la vida, pero sí con la salud de muchos de estos flagelantes. Al hilo de esta legislación cada vez más restrictiva, no solamente afectó a estos hermanos flagelantes de la Veracruz, sino también afectó a otras agrupaciones como eran los armaos o como eran, por ejemplo, las turbas, cuyas actuaciones en Semana Santa se alejaban totalmente del lenguaje de recogimiento y de penitencia que se quería transmitir. Por eso, a mediados del siglo XVIII comienzan a surgir otras cofradías que vivían la disciplina y penitencia de la Semana Santa de otra manera. Surgen los negros,
surgen los moraos y también surgen otras hermandades, como son los colorados. En las ordenanzas, en una copia de las ordenanzas que se recogen en 1766, en su artículo 11, al final de estas ordenanzas, para ingresar en la hermandad de los colorados, se puede leer al final de una de ellas: será preferible, para ingresar, el que fuere cofrade del Santo Cristo de la Veracruz al que no lo fuera. Es decir, para recibir a cualquier cofrade. Es decir, que para ingresar en la hermandad de los colorados, de la hermandad que ya se llamaba del Santísimo Cristo de la Columna, tenían prioridad los hermanos de la Santa Veracruz, no del Cristo de la Columna, sino de la Veracruz. Entonces llegó un momento que estas cofradías de la Veracruz, en el caso de Daimiel, se extinguieron precisamente porque las prohibieron, y se extinguieron los hermanos de la Veracruz de Daimiel, como se extinguieron, por ejemplo, los armados. En otros sitios se mantuvieron, claro que sí, pero aquí se extinguieron, igual que en otros sitios permanecen las hermandades de la Veracruz. Entonces, según mi teoría, la hermandad de la Veracruz surgiría a mediados del siglo XVI directamente de Trento, evolucionaría hasta el siglo XVIII y habría un periodo de convivencia, no solamente con la hermandad del Cristo de la Columna, sino con otras hermandades pasionistas de Daimiel, hasta que acabó por extinguirse y sus hermanos ingresaron en la hermandad del Cristo de la Columna, con la cual compartían afinidad. Una curiosidad al respecto es el hecho de la calabacilla. Nosotros portamos calabacilla, pero realmente desde que se uniformó la hermandad no se ha llevado calabacilla. Unas veces se llevaba y otras no. Mientras que en otros lugares se establece que la calabaza debe llevar vino o vinagre, aquí tampoco se sabe muy bien si tiene que llevar vino, agua o vinagre. Y precisamente la hipótesis que yo mantengo es que para recordar precisamente a esos hermanos de la Veracruz se asoció esta calabacilla a la uniformidad colorada, que veremos que no se ha mantenido en el tiempo. Ha habido periodos en el que se ha utilizado la calabacilla y otros periodos más contemporáneos de hace 50 años en la cual nuevamente se ha vuelto a utilizar la calabacilla, pero no ha sido así siempre y ya lo veremos. Llegamos, desde el siglo XVIII saltamos al siglo XX porque no tenemos ninguna imagen del Cristo de la Columna. Tampoco tenemos documentación para investigar la evolución que tuvo la hermandad en esas fechas. Esta imagen, la más antigua del Cristo de la Columna, corresponde a una talla del barcelonés Francisco Font y Pons que creó para la hermandad. Pero luego volveremos sobre ella y daremos más datos. Consultando las actas de la hermandad, las pocas que se han podido mantener, porque si tuviéramos las actas de 1945, de la década de los 40 del siglo pasado, seguramente esta charla iría en otra dirección. Pero como carecemos de esa documentación, pues tenemos que llegar a ciertas soluciones pues, de compromiso que en cualquier momento se pueden rebatir, y por eso les invito que al final de la exposición tengamos un periodo de ruegos y preguntas e intercambiemos los pensamientos a este respecto. La hermana Liboria Gómez Ortega, en el año 1903, regala al Santísimo Cristo de la Columna una peluca el día 5 de abril de 1903. Las hermandades de pasión no son las hermandades de gloria. Quiero decir que podemos regalar una peluca, podemos regalar un mechón de pelo, una pierna de cera y dejarla en el camarín de la Virgen de las Cruces, porque se lo hemos ofrecido.
Pero las hermandades pasionistas funcionan de otra manera. Y si esta hermana regala una peluca, pues abro a nuevas vías de investigación a quien las quiera continuar, porque es posible que a lo mejor estemos hablando de un Cristo de vestir, es decir, un Cristo en el cual, como es una imagen de vestir, se compone de pelo natural, pero también es una imagen de vestir con faldón de tela. Esto es el Cristo vecino de la localidad de Bolaños, que unas veces va con pelo, otras veces sin pelo, pero quiero decir que es una posibilidad que nos puede parecer escandalosa, pero hay que investigar. Si damos por cierta la hipótesis que la Hermandad de los Colorados surge de forma simultánea a la de los negros y a los morados, pues Jesús Nazareno se parece más a esta imagen que a la de nuestro Cristo de la columna actual, porque es una imagen de vestir, con pelo natural y con tela. Ya sé que se quedan un poco boquiabiertos, pero va a haber más sorpresas. Volvemos a la imagen del señor Francisco Pons, Font y Pons. Esta imagen se destruyó en la Guerra Civil. Es una imagen que yo creía que era única, pero resulta que este Cristo de la columna tenía un hermano que ha sobrevivido a la Guerra Civil. ¿Y dónde lo encontramos? Se denomina el Amargado y pertenece a una hermandad de Cáceres. La imagen es la misma. Es decir, no es que estén hechas de molde, yo no lo he hecho, pero la imagen es la misma. ¿Qué ocurre? Que aquí vamos a utilizar media columna y la tradición en Cáceres era de la columna completa, incluso con el capitel. ¿Qué hizo el señor Pons? Copió esta imagen, que es de 1913, a la de 1924. Pero como la tradición daimieleña implicaba media columna, pues lo que hizo fue adaptar los brazos a la argolla de la columna. Yo cuando empecé a estudiar la imagen, lo que creía es que con ese giro tan violento de la cabeza, que ya veremos por lo que es, pues que había habido algún problema, que la cabeza se había roto o que habían cambiado los gustos, porque luego veremos que cambian los gustos. Sin embargo, lo que me doy cuenta es que aquí él tiene la cabeza apoyada en la columna, en otra foto se puede ver, y aquí no. Y por eso es la violencia de ese gesto hacia el espectador, hacia la izquierda. Comparando la imagen del señor Font con la actual del Cristo de la columna, esta es una imagen simétrica, es decir, que este pie no es el derecho, es el izquierdo. Lo digo porque puede dar lugar a error, pero la he modificado para que vean cómo hay una continuidad de estilo. Esa continuidad de estilo va a tener sus consecuencias, es decir, hablamos de una imagen de contraposto. Quiere decir que es una imagen en movimiento, para que el fiel pueda ver la imagen desde todos lados. Es decir, no en una hornacina metida, sino en el exterior. ¿Por qué? Porque a diferencia de la imagen de nuestro Jesús cautivo, es una imagen hierática, para ver frontalmente, que no se mueve. Sin embargo, las imágenes, tanto de uno como de otro Cristo de la columna, se mueven, no solamente arquean la espalda, sino que hay movimiento de los pies levantándose y giro de la cabeza. No es un giro tan violento, pero veremos que hay giro en la cabeza. Les voy contando esto porque hay elementos comunes y va a haber problemas. Es decir, prácticamente la estructura, la imagen, la iconografía del Cristo de la columna daimieleño se va a mantener en el tiempo.
sacado unas imágenes aprovechando que el Cristo estaba a nivel del suelo, pues, perdón. Para que observen la maestría del movimiento, que luego veremos lo que ocurre. Esto tiene sus consecuencias. En los pies, las manos que no están apoyadas en la columna, luego ya veremos lo que ocurre, o el giro del torso y el giro ligeramente de la cabeza con un movimiento más natural que el que encontramos en fondo. He aprovechado también para que veamos un poco la iconografía de los Cristos de la columna, iconografía que puede ser muy variada, pero he traído algunas de las imágenes que pueden resultar más interesantes, como es esta de nuestro admirado Antonio Castillo Lastrucci. Es una imagen del Cristo de la Misericordia que pertenece a la Hermandad de Aral. Es una columna completa con basa, fuste y capitel, en la cual el punto de atención se dirige hacia las manos. Las manos de este Cristo están desproporcionadas, pero lo que quería el escultor es llamar la atención sobre ellas. Y realmente, cuando lo miramos, en lugar de ser una imagen de contraposto, una imagen en movimiento, es una imagen hierática, que se asemeja más a Jesús cautivo que al Cristo de la columna. Esta imagen es relativamente reciente, es de la Hermandad de las Cigarreras de Sevilla, de Francisco Buiza, y responde a características más barrocas que andaluzas, por el trato desmesurado del color, por los movimientos casi violentos del cuerpo, por la tensión que experimenta, pero frente a la imagen de Castillo, aquí ya vemos que hay movimiento, hay dinamismo, aunque realmente la referencia de los Cristos de la columna de España, al menos, es esta imagen de Gregorio Fernández. Nos retrocedemos muchos siglos más, llegamos al siglo XVII y es el Miguel Ángel de la escultura, sobre todo de la escultura del Cristo de la columna. Esta imagen presenta una gran calidad, es una imagen de madera. Es una imagen de madera como las demás, porque son imágenes que se procesionan. Entonces, aparte de que la madera es más maleable que, por ejemplo, la piedra, por ejemplo, el mármol, sobre todo hay que tener en cuenta que los penitentes llevan el hombro la imagen y pesa. Por eso se busca una imagen que sea, bueno, que sea más accesible su transporte. ¿Por qué es una escultura referencial? Los ojos son de cristal, los dientes son de mármol, porque lo que se busca es la exaltación del que lo ve. Es una imagen puramente barroca, en la cual las llagas no solamente se limitan a los azotes en la espalda, como tenemos en nuestro Cristo, sino que llegan a todo el cuerpo. Además, el dinamismo de la imagen, solamente apoyada en dos pies, se refuerza con el vuelo del paño de pureza. También utiliza una media columna y en lugar de emplear Gregorio Fernández argollas, que utilizan otros Cristos, como son argollas de metal, prefiere utilizar cordones. Se encuentra en Valladolid y ya les digo a ustedes que es una absoluta obra de arte. Llegados a la Segunda República, en los momentos anteriores a la Guerra Civil, la Hermandad del Santísimo Cristo de la Columna, solamente con ese nombre, yo no he nombrado a la Virgen de la Amargura, porque hasta la Guerra Civil la imagen mariana correspondía a la advocación de la Virgen del primer Teologio. Nadie habla de Virgen de la Amargura porque directamente no se encontraba. El patrimonio
de la hermandad se componía de la oración en el huerto, donde aparece Jesús al lado de un pequeño ángel, sigue la iconografía marcada por Salcillo, el Cristo de Fon y la Virgen del Primer Dolor, una Virgen que eleva la vista como si fuera una Virgen dolorosa. También queda por confirmar la existencia de un San Juan. No le he querido añadir a la imagen, pero hay fotos de un San Juan como perteneciente a la hermandad. Pero haría falta cotejarlo y también ver el papel que jugaría San Juan en la cronología de la Semana Santa daimileña. Con la Guerra Civil, ninguna de estas imágenes se conserva. ¿Y qué ocurre después de la Guerra Civil? Pues que nos encontramos un país desolado. Nos encontramos un país donde han luchado hermanos contra hermanos y han perdido unos más que otros. No hay dinero, hay malas cosechas y hay hambre. Una situación social y económicamente muy complicada, en la cual llama poderosamente la atención que en esa década de los 40 la hermandad de los Colorados no solamente consiga una imagen titular nueva, sino una oración una oración en el huerto nueva, una Virgen nueva, que llegará en el 52, de Castillo Lastrucci, y además el paso de la flagelación completa. Y como los Colorados pues tenemos dinero para todo, encima creamos una hermandad hermana que es la borriquilla. Demasiado bueno para ser cierto. Es decir, no sé de dónde sacaron los Colorados el dinero, pero que en los años del hambre, en el primer franquismo, en la etapa azul, consiguiese ese patrimonio que se ha mantenido hasta los años 90, que se adquirió la oración de la Santa Cena. Es decir, casi 40 años con el mismo patrimonio, conseguido en 10 años, lo cual no deja de ser curioso. Les traigo a colación unos carteles de propaganda que un escultor llamado José Gutiérrez publicaba en las revistas de Semana Santa de Daimiel, del año 43, 44 y 45. En esta, el escultor es José Gutiérrez Sánchez, su nombre completo. Se define, utiliza siempre el mismo lema: trabajos artísticos para cementerios y jardines, aunque es escultor. Aquí aparece un Cristo, un Jesús nazareno, y aquí aparece esculpiendo una imagen aparentemente más clásica. Este escultor, el señor Gutiérrez, poseía un taller en la calle Caravaca 9 de Madrid y otro también en Daimiel, en la calle San Antonio. Lo digo porque son extremos que hay que considerar. Esta es la única imagen que poseemos del señor José Gutiérrez, que apareció en el Lanza del año 1944, que hay que darla por buena porque no tenemos otra imagen. Pero es que la figura del señor Gutiérrez presenta un halo de misterio que no he llegado a descubrir. Para empezar, no sabemos cómo llegó a Daimiel. Lo que está claro es que no era de Daimiel. Es posible que fuese madrileño, sobre todo porque tenía un taller en Madrid, pero también es posible que fuese hijo de un marmolista alicantino. Lo digo porque es una posibilidad. ¿En qué momento llega Daimiel? En Daimiel nos encontramos al final de la posguerra con los daimieleños que están enterrando sus muertos en el cementerio. Es decir, no habría dinero para comer, pero sí hay dinero para hacer lápidas y panteones. Y entonces él descubre, va donde hay trabajo, aparece por Daimiel, establece un taller y le va bien. Le va bien y entonces comienza a trabajar. Viene con un hijo. No sabemos nada de su esposa.
posible, otra hipótesis, es que se trate de un escultor, de un artista republicano represaliado, de alguna manera, que se tiene que adaptar a los tiempos. Adaptarse a los tiempos significa, pues, trabajar donde me dan trabajo. ¿Me dan trabajo en el cementerio haciendo lápidas? Pues ya haré obras de arte. Pero tengo que adaptarme a la situación actual. Conocemos que el discípulo de Sebastián Miranda, que era un escultor Pérez Arce, un escultor bastante importante que seguramente le enseñaría todo el arte que llevaba dentro. Sin embargo, no lo encontramos relacionado con otros artistas, con otros compañeros que pudiera encontrar en la escuela de Sebastián Pérez Arce. Pero es que además la relación con otros artistas locales, caso de don Juan Dopazo, pues tampoco era muy fluida. Dopazo se especializó en la pintura, mientras que José Gutiérrez se especializó en la cultura. Pero no debemos olvidar quién esculpió el torso de la Virgen de la Soledad. Es decir, y una de sus grandes pasiones, de las grandes pasiones de Juan Dopazo, era la escultura. Sin embargo, no había mucha relación. Por otro lado, un escultor debe tener obras, alguna obra. Un artista, un pintor debe tener algún cuadro. Se le debe conocer. Bueno, pues con el actual presidente, con Carlos Fernández de Marcos y con otras personas hemos estado buscando obras de José Gutiérrez y no encontramos ninguna. Lo cual no deja de llamar poderosamente la atención. Un escultor que es capaz de crear una figura de la magnificencia y solemnidad de nuestro Cristo de la Columna y que no se le llene el taller de encargos. Es otro extremo que llama poderosamente la atención. Y por último, he consultado la biografía de escultores daimileños, principalmente durante la mitad del siglo XX, y tampoco aparece su nombre. En la imagen aparece nuestro paisano Germán Romero de Nombreduelo. En el taller de la calle San Antonio, José Gutiérrez, que tenía trabajo, tomó como aprendiz a Germán Romero. En esa época, Germán tendría unos 14 años y también tenía dotes artísticas que empleó en este taller. Además, José Gutiérrez le enseñó prácticamente todo lo que sabe. Germán llamaba a José Gutiérrez el maestro, su maestro. Pero no le preguntéis más. Su familia, he hablado con Pedro, y dice que su padre era hermético respecto a su maestro. Lo trataba con respeto. Después, en la segunda mitad de los años 40, cuando José Gutiérrez deja de anunciarse en los folletos de Semana Santa de Mileños, Germán marcha con él al taller de Madrid, donde termina de aprender la profesión. No solamente de escultor, sino también en los trabajos propios del cementerio, los trabajos funerarios y la restauración de imágenes, restauración de retablos, porque no todo el mundo en esa época podía disponer de dinero para adquirir una imagen. A veces las imágenes se restauraban porque son imágenes de devoción, los altares, en lugar de hacer altares nuevos. Es decir, José Gutiérrez es un hombre lleno de misterio. De hecho, ni sabemos dónde nació, ni sabemos dónde murió. Germán, desde que volvió a Daimiel, no tuvo relación con su maestro, al cual admiraba. Nuestro cronista, Jesualdo Sánchez Bustos, habla de que el hijo de José Gutiérrez iba con él al colegio
y le preguntaba si su padre sabía hacer indios. Y él contestaba: mi padre sabe hacer indios, ángeles, santos y lo que le pongas. Otra anécdota respecto a José Gutiérrez y a su labor artística es la que relata el ceramista Vicente Carranza, que cuando pasaba por el taller de la calle San Antonio siempre se quedaba admirado del trabajo de José Gutiérrez. Además, José Gutiérrez pagaba sus impuestos periódicamente y se relacionaba con la sociedad daimileña. Una sociedad daimileña que, repito, pasaba hambre, pero el poco dinero que tenía lo dedicaba a otras cosas. Y especialmente los colorados, no sabemos si por ayudas superiores, no solamente la del hermano Martín Bandujo, sino a lo mejor es posible que el hermano Villamil u otros más. Esta es la única imagen, a falta de nuevos descubrimientos, que tenemos del Cristo de la Columna, junto con José Gutiérrez. Se publica en el Lanza, me parece que es el 3 de abril del año 1944. Este es el Cristo de la Columna de José Gutiérrez, el que aparece en los refritos de la cofradía de Colorados, el que aparece en los refritos de la Semana Santa de Daimiel. Y este es nuestro Cristo, en una fotografía de José María Cencerrada. Vamos a ver las similitudes, o vamos a ver las diferencias. Para empezar, por la parte de arriba, encontramos 4 potencias. No es significativo que el nuestro tenga 3 potencias, porque se puede olvidar alguna. En cuanto a la posición de las manos, nos encontramos con que la mano izquierda está por encima de la derecha y aquí el movimiento de las manos cambia. Curioso. En cuanto al paño de pureza, aquí presenta un enorme pliegue que aquí no tiene. Y por último, la columna. Esta columna no es la original, se cambió en los años 80, pero le llamo la atención porque la columna está aquí a la izquierda y aquí se encuentra frente a Cristo. Independientemente de la calidad de la imagen, podemos ver que el basamento es bastante más pequeño que este basamento. Por otro lado, si recuerdan el contraposto, del cual he hablado, de la imagen del Cristo en movimiento, difícilmente se puede mover este Cristo cuando se choca con la columna, mientras que la imagen actual sí que presenta ese movimiento que va a dar muchos puntos. No es exactamente el cartel de 44, en algunos, porque la fecha se borró. Pero si examinamos detenidamente los carteles que se han ido editando posteriormente, sí que se puede apreciar este año. No es significativo que ponga el 44, que ponga el 43. No es significativo. Lo que tienen que tener en cuenta es que son contemporáneos, que entre una imagen y otra hay poco tiempo. Pero antes y aquí lo que vemos es que el Cristo continúa manteniendo la mano aquí, la mano izquierda está sobre la derecha, es decir, está igual. Sin embargo, el paño de pureza también coincide y la columna está frente al Cristo. Aquí no aparece con los dedos recogidos, aquí sí, y la imagen, la cabeza aparece un poco más baja que en esta imagen, pero no es significativo. Además, aquí también mantiene las 4 potencias, como en este caso. La atención en estos momentos debe ir a los nazarenos. En los años 40 resulta que los colorados disciplinaban con capa, lo cual creemos que es algo nuevo, algo contemporáneo. Pues no. Hace 75 años llevaban capa, pero no llevaban la calabaza.
¿De acuerdo? La calabaza, como la capa, es un elemento que varía, que está sujeto a las modas. ¿Por qué se quitó la capa en los años 50? La calabaza ya se quitó antes y se incorporó en los años 80, pero la capa ya se quitó. Ya se quitó durante el franquismo, pero en los años 40 observamos que disciplinaban con capa. Más imágenes para comparar. Entonces nos damos cuenta que este cuerpo se parece a el torso, pero la cabeza no se parece y sin embargo sí que se parece a la imagen del Cristo actual. Es un dibujo que capta la realidad, que se ajusta a la realidad. El paño de pureza se mantiene y aquí varía este paño de pureza. Y desde luego vemos que la columna está a la izquierda, mientras que en este caso y en este se encuentran frente al Cristo. Encontramos varios cambios y por supuesto las potencias, las tres potencias que se mantienen. Hubo más cambios. Esta imagen que he podido captar del año 1949 probablemente sea anterior. Calculo que será 2 años antes. Repito, no es significativo. Lo significativo es el detalle. Es decir, en el año 49, a finales de la década de los 40, los Cristos son iguales. Ya hay 3 potencias, ya está la mano derecha por encima de la izquierda y ya hay un contrapuesto. Hay un movimiento en el cual el Cristo levanta los pies. La columna es diferente, esta columna tiene base y en esta columna apenas se percibe. Pero es que no es lo mismo. Esta imagen está intervenida. ¿Dónde está intervenida esta imagen? En el paño de pureza. Este paño de pureza no es el mismo. Este está tratado y este no. Mantiene las mismas líneas, mantiene los mismos esquemas, pero este pliegue, por ejemplo, aquí no se mantiene. Otra cosa es este enorme lazo que no lo necesita la talla y que pienso que puede ser algún problema estructural que tenga por el movimiento, porque realmente no es necesario. Y desde luego este paño de pureza hemos visto que no es el original. Entonces, de los años 50, pues aproximadamente a los años 80 se produce una nueva intervención que desconocemos. Traigo aquí algunas imágenes del paño de pureza para que vean, porque realmente solo se puede apreciar cuando tenemos al Cristo a nuestra altura. Presenta aquí decoración dorada. Si lo ve, en la imagen no se puede apreciar, pero los que se acerquen al Cristo verán que tienen pequeñas líneas que hacen que la talla adquiera mayor valor. Otra cosa es lo que les digo a ustedes, este enorme nudo que es antiestético. Nos encontramos con una figura de una gran calidad. Es posible que a lo mejor con excesivo barniz quizá brille demasiado, pero es una escultura con un aire manierista, naturalista, que mueve a la devoción. Siguiendo con el Cristo de la columna y su posible paternidad, pues analizamos el paso de la flagelación. Esta imagen del 47, en el cual el paso de la flagelación, los 3 sayones se encargan a los hermanos Rivas de Galicia. Resulta curioso que una imagen de la calidad, de la enorme calidad del Cristo de la columna, no se contrate
al mismo escultor que lo ha creado, sobre todo para que haya una unidad estilística, y no que el Cristo lo adquirimos, lo encargamos a un escultor y los sayones a otro. No deja de llamar la atención, pero es que es posible que con el señor Gutiérrez pues la relación no fuese buena, porque con los gallegos, con los artistas gallegos, no solamente se le encarga el paso de la flagelación, sino que se le encarga la oración en el huerto y se le encarga el paso de la borriquilla. Y resulta de que solamente se mantiene la imagen del titular como obra de José Gutiérrez Sánchez. Les saco aquí estas imágenes, como ustedes saben, son imágenes para procesionar y plantean grandes problemas. Están en las juntas directivas, lo saben perfectamente, porque no es igual que la imagen permanezca en la hornacina, permanezca inmóvil en la iglesia, que tenga que transitar por las calles como la de Daimiel. Ahora están asfaltadas, pero hace 40 años no estaban asfaltadas. Había baches, adoquines y la imagen sufre, porque no está preparada. O sí lo está. Es decir, en la hermandad ahora tenemos problemas porque hay que restaurar otra vez, y ya no sé cuántas restauraciones llevan, los sayones, porque los sayones se apoyan únicamente en los pies y sufren de los bamboleos del paso, por muy bien que se quiera llevar. Pero ¿y el Cristo? El Cristo no es que se apoye en los pies, es que se apoye en pie y medio, porque el otro pie lo tiene levantado. Sin embargo, las intervenciones en los sayones son más intensas que en el Cristo de la columna. ¿Y eso por qué? Pues porque el Cristo de la columna, que está, como vemos en las fotografías de lado, está echado para adelante, apoya todo su peso en el pie izquierdo. Pero eso significa que puede moverse para los dos lados. Pues ese movimiento se trata de contrarrestar primero con la línea que parte del pie derecho, desde la punta del pie derecho hacia el hombro. Y luego, ese es el secreto de nuestro Cristo, sigue por el brazo. El brazo está doblado, pero y se encuentra separado de la columna. Sin embargo, hay un pequeño tetón que sujeta un poquito la mano, inapreciablemente, ¿sabes? Pero permite que en lugar de dos apoyos, como tienen los sayones, tenga tres. Le dota de cierta estabilidad y permite que no tenga tantas restauraciones. Por eso, en el último informe de la restauración, la peor parte que tiene el Cristo se encuentra en el hombro, en la parte posterior del hombro, porque es donde sufre todas las tensiones de una parte del cuerpo con respecto a la columna. Otro elemento importante que no vayamos a descubrir ni las juntas directivas anteriores, pero por supuesto y relacionado con la autoría del Cristo, es el hecho que la imagen no está firmada. El escultor no se debió sentir muy satisfecho con esta talla, que no firmó la imagen. Hemos buscado la boca, que la tiene entreabierta como el Cristo de Gregorio Fernández, en el pie, hemos buscado en la columna y no aparece ninguna señal de autor, lo cual el halo de misterio en torno a su autor permanece. Por último, sacarles aquí una imagen del paso de la flagelación, de la presencia de los sayones y del Cristo de la columna, y evidentemente de la talla, de la calidad de la talla con respecto a los otros elementos del paso de la flagelación, que por otro lado, al ser romanos y al hablar
del ciclo de la Pasión tampoco se esmeraron mucho los escultores, pero bueno, sorprende la calidad entre una figura y las restantes. Por último, pues resumiendo, dos conclusiones. La primera, me mantengo que el origen de la cofradía se encuentra más en el siglo XVIII a mediados del siglo XVII que a mediados del siglo XVI, lo cual se traduce en que dudo que seamos la cofradía más antigua, somos tan antigua como las demás. Y en segundo lugar, la controvertida autoría en torno al Cristo de la Columna, que dará más juego a falta del libro de actas donde figure realmente cuál fue el coste del Cristo y cuál fue su autor. Mientras tanto, pues seguiremos esperando, pero mientras tanto lo que he tratado es de poner algo de luz sobre la historia de nuestra hermandad. Muchas gracias. Bueno, pues abrimos el turno para si alguno le ha quedado alguna duda, tiene algo que comentarle a Mariano, pues ahora es el momento. Vamos, seguro que surge alguna duda. Bueno, me gusta preguntarle que quién piensa que fue el autor real de la talla. ¿Su discípulo va a mejor? Yo quiero disculparme ante ustedes porque realmente no puedo decir quién no es el autor y tengo que terminar la exposición diciendo quién es el autor, pero lo desconozco. Solo puedo inclinarme a pensar que José Gutiérrez no lo es, pero no puedo averiguar quién es el autor. Lo siento, ya me gustaría. ¿Se ha investigado en algunas restauraciones o que le quieran restaurar? Porque algunos escultores dejaban un papelito dentro con su firma y algún dato de ese año de la... Lo hemos evaluado, hemos estado examinando las últimas restauraciones con alguna desagradable sorpresa, como ha sido que ha desaparecido la columna anterior. En la restauración que se hizo en los años 80, si se fijan en las fotos, la columna tenía una basa clásica y un fuste. Sin embargo, en los años 80, en la restauración que se hizo, desapareció esa columna y tenemos la que vemos en las fotografías. No se sabe dónde está esa columna. Tampoco tenemos referencias que se hubiera encontrado, mucho menos un pergamino diciendo que es el autor. Las botas no son de quien lo hiciera más o menos por los años como has dicho. La bota de sangre. ¿Por qué? Porque la bota de sangre por los años 40-50 era una pintura más luego lo que era ahora mismo. El chorro, como dicen. Pero si nos fijamos en el nuestro, es como si fuera una lágrima, la gota de sangre, es como si fueran lágrimas pintadas, más luego y por los años 40, 50, así nos hacían. Si nos fijamos en cualquier otra imagen de cualquier imaginero, no la hacen así. Estoy contigo, pero solamente a medias. Es decir, el escultor es hijo de su tiempo, pero el escultor es un mandado, responde a lo que le hayan pedido. Por supuesto que tiene su estilo, pero depende de lo que busque conseguir. Hay hermandades que prefieren una talla más pasionista, más cercana a la escuela castellana, mientras que otras prefieren una talla más suave, más cercana a un Castillo Lastrucci, y eso implica todo lo demás. Implica, por ejemplo, el uso de las lágrimas, hay diferentes tipos de lágrimas, implica, por ejemplo, el diferente tipo de llagas. Hay llagas
en las cuales las hermandades querían que fuesen de corcho, o los dientes de marfil, o los ojos de cristal, para aumentar el verismo, no ya el realismo, sino el verismo de la talla. ¿Qué ocurre también? Que las restauraciones no han sido lo suficientemente serias y respetuosas con las tallas. Y prueba de ello es el ejemplo del paño de pureza, que ahora es extraordinario, pero no es el original. Es decir, el Cristo ha tenido una intervención que también pudo afectar a las gotas de la sangre, que ha alterado esa imagen original. Pero es que, como hemos podido ver, y a falta de documentación escrita y gráfica, realmente es que no sabemos cuál es el Cristo original, si lo pensamos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Hubo como dos Cristos? Es una teoría. Porque la restauración del paño se puede incluir en una modificación, pero lo de las manos no se puede modificar así porque así. Ah, ¿no? Entonces el Cristo de Fon, que aparece amarrado a la columna en Cáceres y aquí aparece con las manos en la columna, es el mismo, pero se varía, se puede variar. Aunque parezca que no se puede variar la forma de la figura, sí se puede hacer. ¿Y en 5 años hacer una restauración? ¿Perdón? En 5 años. No. La imagen que ha puesto, la única que de José Gutiérrez, ha dicho que de 42, ¿no? De 44. 44. 44 se publica, no sabemos si se ha hecho antes. Bueno, fueron 2 años antes. Y ya la original de 49 ya sale con las manos. Una teoría, siguiendo el camino que vosotros habéis abierto, es que también ocurre, es que la imagen no gusta a la hermandad. Encargan una imagen, le cuesta mucho dinero, pero no gusta y no procesiona y se encarga otra. Eso también puede ocurrir. Se encarga otra al mismo escultor o a otro escultor, porque el mismo escultor dice: yo os he hecho esta imagen, si no queréis, no os hago otra. Pero se puede encargar a otro escultor. Claro que puede ocurrir. Y entonces surge la leyenda, que también está por comprobar, que la imagen del Cristo corresponde a la efigie de Agapito de León, que sirvió de modelo. Bueno, pues no lo sé. No lo sé, no he visto tampoco ninguna foto de Agapito, pero me parece un poco aventurado, que además se necesite un modelo, pero todo es posible. Esa teoría puede, o esa leyenda, o ese mito, puede surgir del hecho de que un Cristo no gustó, y gustó este Cristo más, pues porque Agapito era más agraciado. Pero las manos sí se las puede modificar. Y lo de que se talló en la calle San Antonio, un tío mío que falleció hace muy poco y que vivía enfrente, dice que se acuerda perfectamente de ver tallar allí al Cristo de la Columna, en la calle San Antonio. Y lo que ha dicho que comentaba Carranza, eso es cierto. Es que debió tallar alguna imagen más, pero en la zona, en las hermandades, no hay imágenes suyas. Y no figura en el listado de... hay un libro sobre los escultores, los imagineros madrileños en los años 50, y él no aparece, lo cual no deja también de ser curioso. Tampoco de Rivas. Tú ves has visto el de la oración en el huerto, que es de Rivas, no tiene nada que ver con este, que hay otra teoría que se decía que vino con los sayones y no con los romanos. No vino con los sayones. De hecho, los hermanos Rivas, por ejemplo, pues también utilizaban el molde. Sí. Es decir, la borriquilla de Santiago de Compostela es la de Daimiel. Es la misma. Igual. Entonces copiaban. Y lo que yo no he visto es ningún Cristo de la Columna como el nuestro. Ni de esta calidad. Entonces, cuando un escultor consigue una obra como esta, lo lógico es que la firme. Pero es que lo lógico además es que le salga más trabajo. Y no conocemos que el señor Gutiérrez tenga más trabajo. Al contrario,
se fue de Daimiel. Desde 1947 deja de anunciarse en la Semana Santa, en la revista de Semana Santa daimieleña. ¿Sabes? También lo que has comentado, pudieron haber circunstancias políticas. Es que como en aquella época ser un represaliado, no sabía. Puede ser un represaliado, pero como Juan de Ávalo, que era un republicano y construyó el Valle de los Caídos. Presos irían esculpidos y no firmaban tampoco después de la guerra civil. No, pero no tiene que ver. Si no firmo una obra, me voy a anunciar en la revista de Semana Santa. Poco extraño. A mí me gustaría compartir todas las teorías que tengan, a ver si entre todos logramos sacar un poco de luz. Porque es que yo lo siento, pero muchos de ustedes habrán entrado buscando algo de luz y se van más oscuros de lo que han llegado. Mariano, pero el hermetismo de Germán, ¿a qué se pudo El hermetismo de la relación con Germán. Nada. Germán no hablaba. Este hombre se fue a Madrid, Germán estuvo con él, Germán volvió a Daimiel y ya está. Sí, se rompió la relación. Es más, la trayectoria de Germán sigue un poco la línea de su maestro en cuanto, por ejemplo, la relación con otros artistas locales. Y no quiero decir nombres, pero no era muy fluida. Y otro aspecto importante relacionado con la trayectoria, si queremos establecer un paralelo entre la trayectoria de Germán y la de su maestro, es que Germán, que realizó algunas obras de Semana Santa, que tiene más obras de las que podemos encontrar no solamente en Semana Santa como imagineros, sino en los cementerios, realizó su labor precisamente en los cementerios, pues con lápidas, con panteones, y siguió la misma línea que su maestro. Había que vivir y los cementerios es lo que daba dinero y él lo continuó. Cuando salía algún encargo lo hacía. Restauró muchas de las obras de la Semana Santa que lo desconocemos, de la Semana Santa daimileña, las ha restaurado él. Lo que pasa es que pues, se mantuvo en un segundo plano. También es verdad que cuando se produce el auge, este auge pasionista que se produce en el primer franquismo, en los años 40, principios de los 50, pues él es más joven, apenas tiene 20 años, 25 años, y entonces se está abriendo paso en una profesión que no era fácil, porque sí que había un mercado pasionista, como hemos visto con los numerosos encargos al taller de los hermanos Rivas en Olot, en Santiago de Compostela, pero estaba el taller de Olot en Gerona, que produjo a un precio muy competitivo la mayoría de las imágenes pasionistas que podemos encontrar en la Semana Santa de España. Distribuía a toda España, incluida la provincia de Ciudad Real, que hay varios, a un precio muy competitivo. Entonces era difícil, allí producían a gran escala, era difícil pedir un trabajo concreto y que te lo pudieran pagar. ¿Alguna pregunta más? Entonces se puede decir ahora mismo que es más de autor desconocido que de José Gutiérrez. Lo ideal sería contar con el libro de actas, en la cual vendrá el precio, la fecha del contrato y el autor. ¿Que puede ser Gutiérrez? Desde luego, si yo no lo niego, pero los indicios no apuntan en esa dirección. Y además, yo fehacientemente no lo afirmaría con rotundidad. Yo no puedo afirmar que sea él. Por los primeros pasos fueran de él y luego estamos dedicados muchísimas veces y no se sabe quién es. Es posible, porque si vemos el primer paso es un paso hierático. El Cristo choca con la columna. Visualmente da un efecto tremendo, porque el penitente lo primero que ve es la columna, no el Cristo.
Pues para eso es más sencillo las columnas enteras que hemos visto, en la cual el Cristo aparece por el lado. Pero aquí lo que se busca desde el principio es el contrapuesto. Es una imagen que no solo se vea de frente, sino que se vea en torno suyo y se admiren, por ejemplo, pues, las llagas que tiene nuestro Cristo en la espalda, pues que merece la pena verlas para darnos cuenta de la calidad de la talla. Entonces al Cristo se le cambió la columna y se le giró a la izquierda. Entonces cuando la columna se gira a la izquierda, las manos que van hacia la izquierda sujetan el cuerpo, que hace un círculo, hace una especie de círculo, todo el cuerpo se gira y la cabeza tiende a ir hacia el otro lado, como refleja, por ejemplo, Gregorio Fernández en su Cristo. Aquí no se acentúa porque no se busca ese barroquismo de la imagen, se busca más bien el manierismo, el naturalismo. Es un Cristo cansado, pero no es un Cristo sufrido, retiene el dolor, mueva la devoción, no causa gran pena como estos Cristos barrocos que hemos visto, que están incluso inclinados porque no se pueden mantener el pie. Aquí el efecto que se busca es diferente. Por otro lado, porque cuando se encarga la imagen, se habla de ese efecto. No quiero un Cristo que tenga sangre por todos lados, quiero un Cristo que mueva al recogimiento, que exprese pena más que sufrimiento. Pero sobre todo hay que reconocer que el escultor lo consiguió, que es un Cristo que está proporcionado y que el mayor problema lo tuvo, estoy seguro que el mayor problema que tuvo fue con la estabilidad, porque el Cristo, sí, estamos acostumbrados a verlo, y el Cristo se echa hacia adelante, peligrosamente hacia adelante, y sin embargo lograron con el movimiento de la columna equilibrar ese movimiento y que se mantengan. Aún así ha sufrido muchas intervenciones. ¿En qué cree que se basaría, Mariano, para no conservar la postura del anterior Cristo, de que se destruyó la guerra? Porque no tiene nada que ver uno con el otro. Sí, tiene que ver en el contrapuesto, en el movimiento. Lo que no tiene que ver es que este Cristo es mucho más estilizado. Sí, y el otro, sin embargo, como hemos visto, es una copia de la que hizo el señor Font para Cáceres, pero con la columna rebajada. Por eso no tiene sentido ese giro tan violento del cuello. Lo hizo exactamente igual que si tuviera una columna de una pieza, cuando no se dio cuenta que no había columna, que era semicolumna. Pues bueno, lo que hizo es alterar los brazos. En lugar que los brazos abrazasen a la columna, los ataba a la media columna. ¿El cristillo domiciliario es anterior, sabes si es anterior a la guerra? Parece que los cristillos, y no solamente el nuestro, se salvaron en la guerra civil. También porque es más fácil guardarlos y esconderlos. ¿Se tiene constancia de quién restauró? Sí. ¿Quién lo haría? En algunas restauraciones sí, en otras no. Otras no son restauraciones, son intervenciones. Porque a lo mejor una intervención de esa pudo ser el que camufló junto a la tumba. No puede ser. También lo estamos valorando. ¿En la columna? La columna se cambió. La columna se quitó en el año 80, lo has dicho. 83, sí. No puede ser que la columna... El presidente sacó el domingo una imagen de lo que es la plataforma del Cristo, que merece ser restaurada, y allí tampoco aparece firma ninguna. El presidente estuvo mirando en el interior de la boca del Cristo, tampoco aparece nada. Debajo del pie. Hemos estado buscando una posible firma. El mismo gusto puede tener. Claro, eso, hasta que no se haga la imagen. En ocasiones no podrían tener el cielo de la boca. Pero eso tan solo como un escáner, no puede ser un escáner.
O sea, posiblemente con una radiografía típica que se utiliza para los hospitales, ¿se podría ver si el interior hay algo? No te puedo decir. Puede ser. No soy Sí, restaurador. pero tiene que ser un equipo medio profesional Lo único que nos queda casi rezar es que si hay algo que esté en la imagen, porque como estuviera en la columna, ahí ya la tenemos perdida. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Mariano, pues simplemente agradecerte, que ha sido un placer estar aquí esta tarde, escucharte, y a todos vosotros también gracias por estar aquí. Te voy a hacer entrega de un recuerdo en parte de la cofradía. Si te das cuenta, siempre tanto en la presentación del otro día como en la charla, solo he puesto primer apellido, siempre salvando la... te quiero decir, con el respeto de tu madre, siempre coge el primer apellido y ahora entenderás por qué. Muchas gracias. Vale. Quería que estuviera presente también, pues aquí una foto de tu padre y tuya con el Cristo y la Virgen. Muchas gracias.